Ser podcast. Es cierto que los cátaros había un punto en que es verdad, ellos querían regresar a unas fuentes cristianas más puras, pero hoy, por ejemplo, los cátaros estarían vistos como una auténtica pandilla de chiflados. Ten en cuenta que, por ejemplo, rechazaban la procreación, no ya el matrimonio, sino la procreación. Su ascesis era tremenda, el hecho de la mortificación. Sus conceptos son bastante simplistas y, aunque es cierto que naturalmente eran, por ejemplo, pues antiviolencia, estos hombres buenos pues llevaban una vida pues de mucho rigor, de mucha abstención. Realmente cátaro es una palabra griega que significa puro, ¿no? Y eso es lo que ellos buscaban. Es la voz de Sebastián Vázquez, que participó hace años en este programa mítico, Milenio 3, junto con mi también buen amigo Iker Jiménez. Hablaba del mundo de los cátaros y Sebastián nos abría las puertas a una realidad herética, a una realidad transgresora que vivió en la Edad Media. Y bueno, nosotros no vamos a hablar de los cátaros, pero sí que vamos a hablar un poco de los rescoldos que les siguieron en siglos posteriores y que en definitiva hicieron construir algunas de las tradiciones más llamativas o legendarias, me atrevería a decir, del siglo XX. En el castillo de Montsegur, uno de los últimos espacios, uno de los últimos reductos de los cátaros, una leyenda, una tradición dice que se escondió ahí el Grial. Y precisamente fue un alemán, Otto Rahn, reclutado por la Alemania nazi y luego, pues por darles la espalda, fue aniquilado, fue asesinado. Rahn ha convertido la historia del Grial, la historia de los cátaros, en definitiva la búsqueda casi trascendental del ser humano por la magia de sus orígenes, en algo realmente llamativo, muy interesante desde el punto de vista legendario, mitológico, antropológico, podríamos decir también, y desde luego, bueno, pues una clave imperdonable que tendríamos y debíamos tratar en el cronovisor, y lo vamos a hacer junto con Jesús Callejo, como hacemos semana a semana. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Otto Rahn va a ser el protagonista del cronovisor, lo decía ahora, junto con Jesús Callejo. Vamos a viajar a ese primer tercio del siglo XX, en donde la Alemania nazi estaba naciendo, y a su alrededor, a modo de satélites, personajes curiosos como el bueno de Otto Rahn, que en definitiva ha proporcionado más de una página apasionante en la historia del siglo XX. Vamos a hablar también de herejes luteranas. Vamos a viajar a Valladolid para ver cómo la mujer, esas herejías en el siglo XVI y XVII, pues marcaron un poco el devenir de la historia de España. Hablaremos también de Rusia, el final de los Romanov, el final de la historia de los zares, y también en esa sección de noticias que hemos abierto hace unas semanas traemos un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la aparición de un nuevo manuscrito a quien los investigadores, en este caso Alejandro García Redi, atribuyen ni más ni menos que a Lope de Vega, una historia realmente apasionante. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado y un placer más cada semana el estar aquí compartiendo contigo este cronovisor, que esta vez yo creo que nos va a llevar a tierras bastante germanas. Desde luego, porque el protagonista Otto Rahn pasa por ser uno de esos personajes importantes de la Alemania nazi, pero del lado más amable, ¿no? Del lado de los misterios, del lado de los enigmas, y que precisamente por dar la espalda a los nazis, que en un primer momento lo reclutaron, es lo que le costó
costó la vida. Sí, yo no sé si es la parte más amable, pero por lo menos es la parte más esotérica. Es verdad que Otto Rahn al final se hizo miembro de las SS casi a la fuerza, luego comentaremos un poco que fue obligado por Himmler, pero sí era una persona que tenía otro tipo de inquietudes. No le gustaban las armas, no correspondía al clásico oficial de las SS, sino que más bien le interesaba la historia, toda la historia medieval en concreto. Ya sabes, todo lo de Cico del Grial, que de ahí se basaba su tesis, el catarismo y, por supuesto, pues toda la búsqueda de esos objetos que sí es verdad que fueron codiciados por la Ahnenerbe, por esa sociedad ancestral, ¿no?, de la herencia germana, y bueno, no, el Grial era uno de ellos, así que al final Otto Rahn, parece que es el que tenía todas las papeletas para hacer esa búsqueda, se mezcla con esa gente, con los SS, y al final eso le costó caro, porque ya sabes que cuando entras en un grupo de estas características, pues tu biografía cambia, y en este caso cambió para mal. Y cambió también para que su vida se acortara. De hecho, su vida oficial dura hasta los 35 años, por eso específico oficial, porque luego hay toda una leyenda de que siguió con otra personalidad. Pero bueno, es cierto que le tendríamos que enmarcar dentro de esos escritores alemanes preocupados, no por demostrar que la raza aria era superior, sino por demostrar que el Grial sí tenía unas connotaciones muy diferentes a las que se asociaron posteriormente con la última copa de la última cena, sino que era otra cosa. Y ahora comentaremos para Otto Rahn qué era el Santo Grial, dónde lo buscó, por qué lo buscó, y diremos si al final lo encontró o no lo encontró. Desde luego, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en esas curvas del tiempo e intentar conocer más de cerca la historia de nuestro protagonista, de Otto Rahn? Pues mira, es una fecha muy llamativa porque es el solsticio de verano, en este caso el 21 de junio de 1931. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira, Jesús, yo tenía ganas de conocer este lugar. Lo conozco por las fotografías, Montsegur, ¿no? Estamos aquí al pie de la montaña donde se erige este lugar emblemático de los cátaros, que por lo que veo también llamó la atención de nuestro protagonista. Claro, estamos en un momento clave. Él, bueno, pues decide ir a París unos años antes. Allí encuentra pues a una serie de personajes, vamos a llamarles entre siniestros, esotéricos y ocultistas. Él ya había oído hablar del Grial, pero todas las pistas, según la tesis que él hizo del catarismo, porque le interesaba muchísimo esa herejía, ¿no?, que desaparece en el siglo XIII, a él le interesa muchísimo saber lo que ocultaban los cátaros, y una de las cosas que dice que custodiaban y ocultaban era el Santo Grial. Y las pistas le conducen, como no, al Languedoc, al sur de Francia, que es donde estamos ahora, y en concreto al castillo de Montsegur. Él había leído ya mucho sobre von Eschenbach, sobre Quentin de Troyes, y sobre todo von Eschenbach habla de Montsalvat, ¿no? Y además la sitúa esta montaña y este castillo en los Pirineos, y él considera que ese Montsalvat de la obra, de ese poema épico de Wolfram von Eschenbach, corresponde a Montsegur. Y aquí le vemos. En este momento, como ves, está solo porque supuestamente está haciendo unas excavaciones y unas mediciones en secreto. Él no quiere que esto trascienda. Él todavía no forma parte de las SS, por lo tanto no lo estamos viendo con el uniforme, estamos ahí viendo cómo era su indumentaria más o menos habitual en aquel momento. Le vemos bastante delgadito, bastante enclenque, con su abrigo negro y su sombrero tirolés, que le encantaba mucho vestir de esta guisa y llamaba mucho la atención, sobre todo en los pueblos franceses del sur de Francia. Bueno, pues lo que hace es eso, hacer mediciones. Vemos que hace como algún que otra excavación en determinados lugares, hacer muchas fotografías, porque él cree que en este lugar se puede encontrar, si no el Grial, las pistas que le pueden conducir al Grial, porque él conocía perfectamente lo que había ocurrido con los
cátaros, en aquel momento, sobre todo ese episodio traumático que ocurre en Montsegur, pues ni más ni menos que en una fecha que él conoce bien, 1244, el 16 de marzo, donde al final 210 creyentes cátaros son quemados vivos en el Prat del Cremat, en el Prado de los Quemados, que está pues un poquito más bajando de este castillo donde estamos ahora. Y se sabe, porque hay una leyenda, que el día anterior a que ese asedio ya se produjera pues con este desenlace, algunos cátaros descendieron por las murallas del castillo y se llevaron un tesoro. Ese tesoro podrían ser pues monedas, podían ser reliquias, o podían ser, pues reliquias me refiero dentro de lo que era sus celebraciones eucarísticas, o podría ser el Santo Grial. Entonces, bueno, pues es muy importante lo de Montsegur, porque aquí se tira un tiempo suficiente como para no encontrar nada, pero sí para determinar lo que para él es su teoría principal. Él considera que los cátaros no estaban adorando al Dios de los cristianos, de hecho por eso se consideraba una herejía. La herejía decía que adoraban a Lucifer, pero él considera que ese Lucifer es Luzbel, el portador de la luz, y que el Satán, es decir, el dios negativo, es el que realmente adoraban los cristianos. Claro, te puedes imaginar que con esas premisas los cátaros acabaran en herejía y acabaran como acabaron, ¿no? Como Rosario de la Aurora. Pero esto dio pie para que él escribiera una de las dos obras que le han hecho famoso, que es La Cruzada del Grial. Cuando él publica La Cruzada del Grial 2 años después de lo que estamos viendo ahora, eso es lo que sirve de detonante para que Heinrich Himmler se interese por él. Porque claro, aquí él, en esta obra, está reproduciendo todas sus indagaciones, todas las pesquisas que le ha hecho en los archivos alemanes, en los archivos franceses, todo lo que él sabe de los cátaros y del Grial. Entonces, lo que estamos ahora viendo es las conclusiones que él va a llegar y que va a plasmar en La Cruzada del Grial, que luego Himmler lo lee, lo devora, le llama, le dice: ven para acá, te voy a hacer oficial de las SS, y a cambio de que me busques el Grial, pero de verdad. Dice: no me andes con esto del Montsegur, que se sabe que no hay nada, pero me lo tienes que buscar en algunos lugares que, según la tradición, estaría el Grial escondido junto con otro tipo de elementos que custodiaron los cátaros hasta el final de sus días. Y claro, y todas las pistas, ya digo, que conducían al sur de Francia a distintas cuevas, pero no exactamente al castillo de Montsegur. Además, el castillo de Montsegur, Jesús, siempre ha sido ese referente de los cátaros, del mundo más misterioso. Se ha idealizado también mucho lo que pasó allí, porque propiamente el castillo como tal hoy no físicamente no tiene nada que ver con ellos, es una construcción posterior, pero desde luego era ese espacio, ¿no?, que unías Grial, cátaros, en este caso esta fecha del solsticio de verano, y todo ello pues le da cierto empaque, ¿no?, para los buscadores de misterios. Sí, por supuesto. A ver, Montsegur siempre se ha considerado como un referente, no solo a nivel histórico, evidentemente, tiene mucho que ver, ¿no?, con aquellas guerras que más bien eran guerras políticas más que religiosas, las que se produjeron alrededor de la herejía del catarismo. Ya sabemos quién estaban implicados, ¿no?, el rey de Francia, pero también estaba el rey de Aragón por medio, estaba el papado por una parte, y estaban luego pues unas personas que decían que eran los perfectos, que eran los que defendían la legitimidad del auténtico cristianismo, ¿no?, del cristianismo más primitivo. Pero al final eran luchas de poder por reivindicación de territorios, a ver quién era quién. Y bueno, los cátaros tuvieron la mala suerte de que en aquel momento no estaban en el lugar adecuado, que era en el Languedoc. Bueno, pues evidentemente Montsegur se convierte ya en un icono por una parte de la herejía, donde por vez primera se crea esa Inquisición, la primera Inquisición, la Inquisición medieval, la Inquisición francesa, es ahí donde surge, no es la Inquisición de los Reyes Católicos, que es muy posterior. Se crea también todo un movimiento sociopolítico alrededor de esta gente, que ya te digo que ellos para nada querían las armas, los cátaros, pero se crea también todo un misticismo también a su alrededor, y la sensación de que custodiaban un tesoro, igual que pasaba con los templarios. Tanto el tesoro templario como el tesoro cátaro se ha ido buscando por distintos lugares, pero casi siempre todas las pesquisas conducían al sur de Francia. También ahí está el mito de Rennes-le-Château, también estamos hablando de la ruta cátara, también en el sur de Francia, Rennes-le-Château, Montsegur y todas las posesiones que tuvieron los distintos condes de aquel momento, ¿no?, entre ellos el de Carcassona, el de Mirapoix o el de Foix. Entonces, claro, a partir de ese momento
se considera también un lugar muy preciado para los buscadores de tesoros, que ahí ocultaron algo precisamente porque, claro, cuando tú les consideras herejes, en algún lugar tenían que ir. En el caso de los templarios hablaba que tenían una flota de barcos y que pudieron haber ido rumbo a las Américas. En el caso de los cátaros, que no tenían flota de barcos, lo tuvieron que dejar pues en los lugares más cercanos a sus posesiones. Ahí se busca. Bueno, pues ese es el interés que en un principio tiene Otto Rahn cuando él empieza a estudiar Derecho, cuando él estudia piano, porque él era también un buen intérprete de piano, cuando él estudia filología germánica. Lo que le interesa, y sobre todo lo que le cuentan en la Universidad de Gießen, que es donde él se matriculó para estudiar Derecho, se interesa por el catarismo, pero se interesa por una versión totalmente diferente del catarismo que se estaba dando en aquella época. Y se interesa sobre todo por el profesor de religión que tenía, que era von Gall, donde él está diciendo que hay una serie de claves esotéricas y simbólicas que le pueden interesar, porque Otto Rahn se empieza también a mezclar con grupos esotéricos tanto en Alemania como luego en Francia cuando va para allá. Le interesan muchísimo las leyendas medievales, te puedes imaginar el Parsifal de Wolfgang von Eschenbach, se lo sabe de memoria, el ciclo artúrico, y su tesis va sobre esta herejía, sobre la herejía cátaro-albigense. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, que cuando llega a París va buscando una fortuna pues en el mundo del cine, no le hacen ni caso, busca una fortuna en el mundo de la literatura, tampoco le hacen ni caso porque sus artículos no tienen mucho predicamento, pero sí se mezcla con una serie de personajes, vamos a llamarles así, esotéricos, que dicen que sus informaciones vienen de los superiores desconocidos, un poco lo que decían los teósofos, ¿no?, de finales del siglo XIX, y eso es lo que le hace ir al sur de Francia al año siguiente, en 1931, que es donde hemos ido con nuestro cronovisor. Ahí se instala en el pueblo de La Belanette, que está en el distrito de Foix, y ahí es donde conoce a Antonin Gadal. Antonin Gadal, para que te hagas una idea, era como el maestro, el pope o el patriarca neocátaro. Es el que intenta revitalizar los estudios del catarismo, pero justificando un poco la postura de los cátaros y que no eran herejes para nada, y es el fundador de los Amigos de Montsegur y el Grial, y donde encuentra un caldo de cultivo perfectamente Otto Rahn para alimentar su tesis. Durante siglos, la verdadera ubicación del Grial ha sido ocultada por las leyendas y mitos, pero el joven Rahn está interesado en algo más que la tradición del Grial. Quiere encontrarlo, y un día tropieza con una historia que podría contener la clave. Rahn empieza a leer las leyendas de Percival, uno de los caballeros del rey Arturo, y encuentra referencias a un grial sagrado. El poema habla de un grupo de caballeros cruzados que descubren el grial mientras excavan en la antigua ciudad de Jerusalén. Rahn determina que los caballeros lo llevaron al sur de Francia, a la montaña sagrada, Mont Salet. Cuando Rahn lo coteja con los mapas modernos de Francia, se encuentra con una pista muy interesante. Un castillo en la cima de una montaña llamado Montsegur. Montsegur puede traducirse como montaña segura, y Mont Salet también. Rahn queda cautivado por el parecido entre los dos términos. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de la serie documental Grandes Misterios, dirigida por el bueno de Don Wildman, presentada por él, mejor dicho, en el que en uno de sus capítulos dedicado a Israel se hace referencia a la figura de Otto Rahn y esa llegada precisamente a Montsegur, uno de los espacios más emblemáticos de la magia de esta época, como veíamos, y que a la postre le sirvió, lo comentabas antes, ¿no?, para escribir ese libro, ¿no?, a partir del cual conocería, luego lo veremos también en otro fragmento de este documental, al propio Himmler, ¿no? La Alemania nazi estaba buscando, ¿no?, referencias en todo este tipo de tradiciones, de leyendas, de mitos, para reforzar y sobre todo para justificar su acción, no tanto la acción bélica, pero esa acción de intentar construir, en este caso con pilares falsos, una tradición milenaria, ¿no? Sí, ya te digo, él llega en el momento adecuado en el que ese nazismo esotérico estaba surgiendo.
¿Por qué? Porque fíjate, cuando él publica este libro, este primer libro, Cruzada contra el Grial, que es en 1933, luego publicaría La Corte de Lucifer, que es el otro libro también, que se convierte en un referente en este tipo de estudios. Pero cuando él publica este primer libro y llega a oídos de Henry Himmler, Himmler era, ya te puedes imaginar, el más esotérico de todas las SS que había por ahí, porque a Adolf Hitler no le interesaba tanto este tipo de cosas, sino más bien la parte militar. Pero Himmler sabía que había que recuperar sobre todo ese orgullo nacionalista alemán, y de ahí que en 1935 cree la NNERVE, la Sociedad de Investigación y Enseñanza para la Herencia Ancestral Alemana, donde, entre otras cosas, estudian, hay 43 departamentos, o sea que prácticamente lo estudian todo, pero sobre todo estudian la simbología, los alfabetos, las runas, los cuentos populares, las leyendas y la búsqueda de objetos de poder. El primero, evidentemente, era la lanza de Longinus, que además estaba obsesionado el propio Hitler, y la recupera del Museo de Hofburg de Austria, en Viena. A partir de ahí, Himmler quiere recuperar más objetos de poder, porque ese es como el suyo, el de Hitler, ¿no? Él quiere el más. ¿Y dónde están esos objetos de poder? Pues diseminados por distintos lugares. Estamos hablando de la Piedra del Destino, estamos hablando del Martillo de Thor, estamos hablando del Arca de la Alianza, y por supuesto estaba el Santo Grial. En ese momento es cuando le llega este libro de Otto Rahn. Y entonces es cuando le recluta. Le dice, me interesa que formes parte de las SS, pero con una misión muy concreta, y es que busques el Santo Grial como objeto de poder, porque considera que estos objetos pueden afianzar ese Tercer Reich. Bueno, pues los antecedentes que tenía Otto Rahn no eran los más adecuados para ser un oficial de las SS. Te digo, era homosexual, tenía antecedentes judíos por parte de padre, frecuentaba círculos antinazis, no le gustaba portar armas, además le daba bastante a la bebida, era un fumador empedernido, y su comportamiento no era el más adecuado para un oficial de aquella época. Pero bueno, aún así le interesaba por sus conocimientos y dice, vete a buscarlo. El problema de todo esto es que no encuentra el Grial cuando Himmler quiere. Además, se ve enfrascado en un escándalo, es acusado y condenado tras un altercado bajo los efectos del alcohol por una conducta deshonrosa, dicen las malas lenguas, porque intentó tirar los trastos a Karl Mahler, en fin, pues eso, para intentar ligar con él, y imagínate, en la Alemania nazi de aquel momento no se vio con buenos ojos, y ahí cae en desgracia Otto Rahn, porque le obligan a casarse primero con una joven, que es Asta Bach, hasta tiene un hijo con ella, pero él no tenía ningún interés, por supuesto, en casarse con ninguna mujer. Sí. Lo hizo sin querer, pero bueno, aún así tuvo descendencia. Le obligan a abstenerse de alcohol durante 2 años, le privan de su rango y le degradan, y además, y esto le provoca una depresión de caballo, le destinan al campo de concentración de Dachau durante 3 meses como vigilante. En el campo de concentración de Dachau, en aquel momento, llevaban a los comunistas, a los católicos, a los gitanos, a los homosexuales, y entonces les llevan allí como diciendo, tú que eres homosexual, pues mira lo que hacemos con los homosexuales que no son alemanes. Pero claro, esos 3 meses le provocan una depresión crónica, y él escribe a un amigo una carta donde su declaración de intenciones es bastante significativa, porque es un poco el principio del fin. Él dice en esta carta a su amigo: no me es posible vivir por más tiempo en un país que es el que se ha convertido en mi patria, en un país que yo no deseo. Ya no puedo dormir ni comer, es como una pesadilla que se está posando sobre mí. Bueno, pues poco después, el 28 de febrero de 1939, él pide abandonar las SS, renuncia. Primero abandona a su mujer y a su hijo, porque no le interesa esa vida marital, y renuncia a las SS. Te puedes imaginar que Himmler no lo vio con buenos ojos. Dijo que sí, así como dice, bueno, sí, vale, pero dice, me la vas a pagar cara. Y los biógrafos dicen que a partir de ese momento la Gestapo le sigue, le vigila, analizan un poco toda su vida privada y le amenazan. Y una de las amenazas que le hacen es: o te suicidas de una forma honrosa, o te vamos a hacer un juicio, te vamos a sacar todos tus antecedentes judíos o homosexuales y te vamos a ejecutar públicamente. Y entonces ahí es donde se desgrana el último capítulo de la vida de Otto Rahn, que es donde dicen que él se va a los Alpes austriacos, al Tirol,
y se suicida, entre comillas, con un método bastante original, que sería la Endura, que por otra parte era un sistema que tenían los cátaros para abandonar este mundo e ir hacia el otro lado. Regresa a Alemania y escribe un libro, La Cruzada contra el Grial, que cuenta la historia de los caballeros cruzados y la posibilidad de que estuvieran protegiendo el Grial. Ese libro cambiaría su destino para siempre. Poco después de la publicación del libro de Rand, en 1933, recibe un misterioso telegrama sin firmar, alabando su libro y preguntándole si podría acudir a cierta dirección a reunirse con uno de sus admiradores. Cuando el intrigado Rand llega, se queda atónito al ver quién le daba la bienvenida. El admirador anónimo del telegrama es Heinrich Himmler, el líder de las SS de Hitler y uno de los hombres más brutales y poderosos de Alemania. Himmler es un gran admirador del libro de Rand. Ha memorizado muchos pasajes y parece estar más obsesionado con encontrar el Grial que el propio Rand. Himmler y los nazis querían dominar no solo la tierra, sino también los cielos. Y pensaban que el Santo Grial, como instrumento de poder total, podría ser la clave para conseguirlo. En este nuevo pasaje del documental Grandes Misterios, dedicado a Israel, presentado por Don Wildman, recreábamos, ¿no?, el momento en el que Otto Rand se hace popular a partir de la publicación del libro. Himmler le hace llamar y comienza así esa aventura filonazi en un primer momento que él, bueno, realmente detestaba, pero que lo tomó como una forma, ¿no?, de tener fondos para poder seguir adelante con sus investigaciones y también pues tener algo con lo que comer, pero también, como decíamos ahora, Jesús Callejo, crononauta, la tortilla se le dio la vuelta casi en la cara, ¿no? Y tuvo que hacer frente a circunstancias que, en definitiva, a medida que el proceso nazi de nazificación y el avance de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de lo que sería luego a la postre la Segunda Guerra Mundial, todavía no había empezado prácticamente, el hecho de que él estuviera en el ojo del huracán hizo que, bueno, pues que tuviera que buscar una salida. Bueno, en este caso el suicidio, ¿no? ¿Cómo murió Otto Rand? ¿Cuál fueron sus últimos años, sus últimos días? Bueno, aquí es donde entra, ya te digo, uno de los episodios más misteriosos de la vida de Otto Rand, porque claro, él es muy jovencito, en este momento tiene 35 años. Y claro, la situación que él tiene es bastante complicada, que es o morir realmente, físicamente, o aparentar que muere, y empezar una segunda vida, ¿no?, con otras circunstancias y en otros territorios, por decirlo así, porque está claro que en esa Alemania él no tiene nada que hacer, sobre todo por eso, porque queda desengañado primero por lo que le hacen a él personalmente y luego por lo que él ve en ese campo de concentración, donde se da cuenta de lo que estaban ocurriendo en ese lugar. Y fíjate que todavía, lo que tú dices, todavía no estamos en esa Segunda Guerra Mundial, pero ya había campos de concentración donde se estaban haciendo auténticas barbaridades, y eso pues no gustaba mucho, no le gustó mucho, y lo que hace es, y aquí entra en la historia oficial, lo que cualquiera leería, ¿no?, si entra en una biografía de Otto Rand, él dice que se va a los Alpes austriacos, estamos hablando del 13 de marzo de 1939, al monte Kufstein, en el Tirol, y se deja morir. ¿Por qué? Porque como le encuentran, tal como le encuentran congelado, tumbado boca abajo, y al lado 2 botes de medicamentos, uno totalmente vacío y el otro a la mitad. Se supone que ingirió algo para entrar, en fin, en una especie de letargo, o bien eran pastillas de veneno. Sencillamente, él deja eso ahí como una especie de escenografía donde él se deja ir y muere. Entonces algunos dicen que como era tan entusiasta de la Endura y de los cátaros, pues hizo eso, practicar la Endura. ¿Qué es la Endura? La Endura, para que nos hagamos una idea, era un poco lo que practicaban algunos cátaros. A ver, los cátaros no tenían ningún tipo de sacramento porque no se correspondía con ninguna de la liturgia católica. El consolamiento era el único sacramento administrado a los cátaros y era una especie entre bautismo, entre comunión y extrema unción juntas, todo junto. Una mezcla. Y solo se daba en los momentos oportunos. Es decir, los momentos oportunos era o bien alguien que quería hacerse un perfecto
cierto, un cátaro, entonces se lo daba para que predicara, o bien cuando ya estabas en el momento último de tu vida y te daban la hondura. Pero para que te administraran este consolamentum, tú tenías que tener un ayuno total días antes de recibir el consolamentum, de recibir este sacramento. Entonces él parece, según algunos biógrafos, que hizo este ayuno y lo que hizo fue dejarse morir yendo hacia los Alpes y muriendo de una forma como es que además totalmente congelado. Está también el misterio del certificado de defunción, que no existe. Otto Rahn no tiene certificado de defunción, lo que ha hecho abrir 1001 posibilidades a esa misteriosa muerte. ¿No es así, Jesús? Claro, no hay certificado de defunción. Lo que hay es un obituario, que es el que deja, pues fíjate, casi un año después, es el que deja uno de sus jefes, que era Karl Wolf. Por cierto, Karl Wolf es el que luego acompaña en 1940 a Heinrich Himmler a Montserrat, porque Himmler, como no encuentra el Grial en Montsegur ni en ninguna de las cuevas del sur de Francia, él piensa que el Montsalvache no es Montsegur, sino que es Montserrat. Entonces, bueno, pues Karl Wolf hace un obituario casi un año después diciendo textualmente: sentimos la muerte de nuestro compañero, un SS decente y un escritor de notables trabajos de investigación histórica. Lo cual era un poco como decir, bueno, mira, vamos a dejarle ahí con un buen honor, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí hemos lavado un poco su pasado y hacemos un obituario oficial para reivindicar sus grandes méritos. Pero claro, no se vuelve a saber ya más de su cuerpo. Bueno, en un principio su cuerpo es enterrado en los Alpes y luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es llevado a una localidad alemana para ser enterrado. Pero aquí entran ya las especulaciones, aquí entra todo tipo de teorías, y una de las teorías más fascinantes, sobre todo para los que creen que se llevó los secretos no al otro lado, a la otra vida, sino a otra parte del territorio europeo, es que él adopta la personalidad de Rudolf Rahn. O sea, no Otto Rahn, sino Rudolf Rahn. Curioso, porque distintos biógrafos, entre ellos, por ejemplo, Ernesto Milá o Christian Pemadak, dicen que sabía demasiado y, por lo tanto, su muerte no interesaba al Tercer Reich. Lo que querían era, bueno, pues de alguna forma aprovecharle, ¿no?, para que sus conocimientos y sobre todo toda la parte de ese esoterismo que él había adquirido en distintos núcleos que él se había mezclado, por ejemplo con el Antonín Gadal, con movimientos rosacrucianos, por ejemplo, en el que él coqueteó bastante, pues considerar que sus conocimientos no podían quedar de esta manera, ¿no?, perdidos en el Tirol austriaco. Entonces, bueno, pues dicen que se convierte en el último embajador plenipotenciario de Italia, ya con este nombre, con Rudolf Rahn. Y qué curioso que la secretaria que tenía Otto Rahn es la misma secretaria que tiene Rudolf Rahn. De hecho, Rudolf Rahn escribe una obra que se titula Vida sin descanso, que dice que tiene el mismo estilo literario que las dos obras que publicó en vida Otto Rahn. En fin, hay una serie de elementos que indican que posiblemente se hizo la cirugía estética, que estuvo durante un tiempo viviendo en España, en concreto en Madrid, y que al final se convirtió en un agente secreto de Oriente Medio también para esa Alemania ya de la posguerra, que interesaba muchísimo por los conocimientos que pudo haber adquirido Otto Rahn, pero en este caso con la nueva personalidad. Ni que decir tiene que no hay pruebas que demuestren todo esto que acabo de decir, pero bueno, no deja de ser una posibilidad, un poco como le pasaba aquí a tu amigo, el que escribió las supuestas obras de William Shakespeare, Christopher Marlowe, una muerte ficticia. Christopher Marlowe, pues se parece un poco bastante, ¿no? Además, los dos también con acusaciones de espionaje, los dos escritores, los dos siguen escribiendo pero con otra personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Era algo habitual en aquella época que hubiera este tipo de muertes ficticias. Y la única forma de salir de dudas era si realmente vamos a la auténtica tumba donde está Otto Rahn y comprobar si hay alguien o no hay alguien enterrado allí. El hecho es que su pasión por Parsifal, su pasión por el Grial, su pasión por el ciclo griálico y sobre todo por su pasión por saber quién eran realmente los cátaros es lo que le llevó a tener una vida corta. Y si él siguió viviendo hasta los 70 y tantos años, como dicen, ¿no?, en esta segunda personalidad que él tuvo, si vivió, al final da igual porque sería
Rudolf Rahn, uno de los Rudolf Rahn, porque por cierto es un nombre bastante habitual. Encontramos varios Rudolf Rahn en aquella época, ¿no? Pero sí asociados un poco con este conocimiento de los círculos más herméticos, más místicos, más esotéricos. Así que esa es la vida un poco de este hombre, donde se le hicieron nazi a la fuerza, pero él decía, le preguntó a un amigo, dice, ¿cómo no voy a ser nazi si me está diciendo el propio Himmler que lo haga? Dice, ¿tú te crees que se le puede decir no a Himmler? Desde luego, pero es un poco extraño, ¿no? O sea, ya haciendo un poco de abogado del diablo, es cierto que muchos ocultaron su pasado nazi, muchos cambiaron de identidad, pero bueno, él tenía antecedentes bastante antinazis, ¿no? En el sentido que comentábamos al principio, y si hubiera realmente falseado su muerte, pues ahí me viene por ejemplo a la cabeza C.V. Ceram, ¿no? El autor de Dioses, tumbas y sabios. Aquí un día le tendríamos que dedicar también un cronovisor, porque realmente lo merece. Él incluso escribió discursos para oficiales nazis, para el mundo nazi. Él estuvo afiliado, pero ignorante de todo lo que había detrás. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, fue el primero en negar no su pasado nazi, porque eso nunca lo negó, pero sí en dar favor, ¿no? a todos los crímenes de guerra que se habían se habían dado con las SS, los nazis, la Alemania de Hitler, etcétera, ¿no? Y él cambió absolutamente de registro y de trabajo, y luchó precisamente contra el recuerdo de la Alemania nazi, ¿no? Otto Rahn podría haber hecho lo mismo, ¿no? Podría haber hecho lo mismo, por eso digo que bueno, ahí queda esa hipótesis, ya te digo, no hay forma de demostrarla, más de un biógrafo defiende que es así. Hombre, a mí me llama la atención, sobre todo haciendo un poco ya de conclusión, de resumen de esto que hemos comentado, porque él forma parte de esa pieza, de ese engranaje de la Ahnenerbe, por intentar demostrar que los alemanes eran superiores, que era una raza, ¿no?, ancestral, que era una raza pura. Y sobre todo la búsqueda de esos grandes tesoros, de esos grandes objetos de poder. Te he comentado antes que Himmler, que además ya sabes que tenía su sede, por decirlo así, su orden negra en el castillo de Welsberg, en Westfalia, y ahí quería ir colocando los distintos objetos que él se había encargado, ¿no?, de encontrar y de buscar. Por una parte, la lanza de Longinos sí estaba, pero esa estaba en Nuremberg y no le interesaba tanto, pero él quería buscar el cráneo del destino. Dicen que la piedra del destino, que sería la piedra de Scone, la silla fatal, donde los ingleses, ¿no?, los reyes ingleses eran coronados. Quería buscar el martillo de Thor, quería buscar pues distintos objetos que a la postre no encontró ninguno. Esto me llama la atención porque ni siquiera el Grial. Pero Nacho, para Otto Rahn el Grial no era la copa de la última cena. Para él eran unas tablillas escritas en rúnico donde contenían una serie de conocimientos secretos relacionados con esos superiores desconocidos, porque también Himmler y toda la cúpula esotérica pensaban que había como unos dioses con los que había que ponerse en contacto precisamente para mantener no solo un poder terrenal, sino también un poder espiritual. Y claro, las búsquedas y las pesquisas de Otto Rahn eran muy distintas a las que han ido buscando otros del Santo Grial. Cuando muchas veces uno, para ti, ¿qué es el Santo Grial? Bueno, pues puede ser desde la última copa, y además las dos pistas como objeto, como copa, conducen a España, que estaría por una parte en la Basílica de San Isidro de León y por otra parte en la Catedral de Valencia, pero él no busca exactamente esa copa, porque él no viene a España a buscarla. De hecho, el único que viene a buscarlo es Himmler, pero a Montserrat, pensando que Montserrat es Montsalvat, que es la montaña salvada, ¿no?, y no sería Montsegur. Entonces, claro, la interpretación que da Otto Rahn para mí es lo más interesante de toda esta búsqueda. Pero esas dos obras se convierten en referencias, la Cruzada contra el Grial y esta Corte de Lucifer, porque ahí sí que da una serie de claves donde descifra determinados conocimientos, vamos a llamarlos esotéricos, sobre esa dualidad, esa lucha del bien y del mal que tenían los cátaros. Ya sabes que los cátaros creían en un dios
en el que no creían los católicos, diciendo que era totalmente distinto lo que creían a ese Satán, ¿no? Ese Satán no era el de los cátaros, sino que ellos consideraban que el Satán era el del cristianismo. Y indagan en esa tesis, en esa línea. Esos dos libros para mí son una referencia absoluta de cómo se entendía el catarismo en aquella época y cómo se le rescató fuera de las influencias esas nacionalistas, nacionalsocialistas, que no interesaban para Otto Rahn, porque sabía perfectamente que era una herencia de muerte, y él lo comprobó in situ en el campo de concentración de Dachau. Y luego, fíjate que él muere oficialmente en 1939 y no ve todos los desmanes y todas las burradas que se llegaron a hacer, pero él ya estaba avergonzado de que su patria, de que Alemania hubiera caído en manos de esta gente que, lejos de preservar esa herencia ancestral alemana desde el punto de vista folclórico, la preservaba desde el punto de vista más genético, y eso no le interesó para nada. Entonces yo creo que eso es un poco la reivindicación que hay que hacer de Otto Rahn, que es verdad que se metió en todos los fregados, que es verdad que tampoco tuvo una vida modélica, en el sentido de que, ya te digo, iba de borrachera en borrachera, pero posiblemente era también una huida, una vía de escape precisamente a todo lo que él estaba viendo en sus coetáneos y todo lo que estaba viendo de esa Alemania que se estaba derrumbando. Yo me quedaría, si tuviéramos que poner un calificativo a Otto Rahn, eso que hemos comentado, ¿no?, a lo largo de estos minutos de Cronovisor contigo, Jesús, de buscador. Yo creo que él, en definitiva, sí, es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Él estuvo en muchas vertientes, también hay que reconocer que no eran buenos, no eran los mejores momentos, ¿no?, para vivir en Alemania, y él lo que al final, en esa búsqueda de supervivencia, en definitiva, también es otro de los argumentos que podríamos ahí achacar al bueno de Otto Rahn. Bueno, pues en definitiva su trabajo y su legado es lo que ha permitido que ahora pues dediquemos estos minutos de Cronovisor a este personaje, desde luego uno de los más emblemáticos del primer tercio del siglo XX, para hablar de historia, de arqueología, de misterios, en una época difícil, insisto, que es la que le tocó vivir a este alemán de apenas 35 años que falleció en el año 1939. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, porque como tú dices, era un buscador, Otto Rahn, pero también era un soñador. Él pensaba que Schliemann tenía razón cuando encontró Troya leyendo la Ilíada, y él pensaba que iba a encontrar el Santo Grial leyendo el Perceval de Wolfgang von Eschenbach. La diferencia es que Otto Rahn se equivocó. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La novela se fija en dos momentos principales. En 1527, más o menos, pensemos, el Cipriano Salcedo, el hereje, es un niño, al poco tiempo de nacer, lo interna, su padre lo internan en Los Expósitos. Los Expósitos es una creación estupenda de Miguel Delibes. Los Expósitos del hereje no se corresponden, naturalmente, con los Expósitos de la realidad. El colegio de los Expósitos de que habla Delibes es una creación, insisto, siempre en el derecho y en el acierto que tiene, en no atenerse con rigor a la historia, porque entonces le habría salido, la historia no es fácil de leer y la solemos hacer bastante aburrida. Así que es una suerte, repito, el que la haya tomado las libertades que tiene que tomarse todo novelista. Escuchamos la voz de Teófanes Ejido, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, que hacía referencia a un trabajo, yo creo que emblemático, de otro vallisoletano, Miguel Delibes,
en donde se nos habla, en esa novela clásica, ya prácticamente clásica, El hereje, de uno de los momentos más convulsos de la historia de Valladolid, ese siglo XVI, con esa persecución de herejes, esos autos de fe que marcaron un poco también quizás lo que luego a la postre sería tristemente la leyenda negra, ¿no? En los próximos minutos de Ser Historia queríamos retomar un tema que con nuestra invitada en ese programa que hicimos desde las Cortes de Valladolid, hablando del 5º centenario de la batalla de los comuneros, quedó pendiente con ella hablar un poco de su último trabajo. Herejes luteranas en Valladolid es el título del libro que tengo en mis manos, trabajo de nuestra invitada Asunción Esteban Recio y también de Manuel González López. Asunción, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. Es un auténtico placer estar en este programa y estar contigo. Haber recuperado a mi antiguo alumno, convertido en un gran periodista e historiador. Claro que sí, muchísimas gracias, Asunción. Lo comentábamos en aquel programa que hicimos en Valladolid, ¿no? La idea de retomar contigo esta conversación con este libro, Herejes luteranas en Valladolid, Fuego y olvido sobre el convento de Belén, publicado por la Universidad de Valladolid. La primera pregunta que te quería hacer, Asunción, gracias a Miguel Delibes, ¿no? Se ha recuperado un poco gran parte de la historia de este siglo XVI, de esos momentos más convulsos, ¿no? de la historia de la ciudad. ¿Fue realmente Valladolid una ciudad tan herética como quizás podríamos pensar un poco a la luz de las palabras del texto magistral de Miguel Delibes? Bueno, pues sí, vamos por partes. Miguel Delibes es un hito fundamental con su obra El hereje para recuperar aquella historia olvidada. Sí que es verdad que a principios de siglo Safer, un investigador alemán, había venido para estudiar este tema, pero escribe toda su obra en alemán y tiene una transcripción de las fuentes impresionante, que es de verdad la base documental para trabajar. Entonces a Miguel Delibes le había hablado otro profesor de la universidad de esta historia, que a él le sorprendió y sobre todo sorprende el olvido de esas señas de identidad de nuestra ciudad, ¿no? Es muy peligroso cuando borramos algunas fechas que no nos gustan, porque entonces también perdemos nuestra personalidad. Entonces él le dio muchas vueltas, lo trabajó mucho, lo investigó, se asesoró, por ejemplo, de Teófanes Egido, entre otros, y escribe esa gran novela. Yo creo que tiene un fondo histórico muy reivindicativo, además de la necesidad de la libertad de conciencia. Bueno, pues era tan hereje la ciudad, había mucha efervescencia. Toda la primera mitad del siglo XVI decía un autor, que es el tiempo del santo y del hereje, porque realmente hay una inquietud muy grande de reforma espiritual. Y estaba muy involucrada toda la intelectualidad en ese movimiento, porque la cuestión religiosa ocupaba en gran medida el pensamiento. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Alcalá crean un gran debate en torno a la necesidad de la reforma del pensamiento religioso y de la vivencia de la religión. Luego eso se traslada a los conventos y se traslada a los púlpitos, y la gente iba de una ciudad, de una iglesia a otra, para ver cómo se resolvía algunas de las cuestiones que estaban en el candelero sobre la reforma religiosa, ¿no? Sobre si estábamos predestinados o si existía el purgatorio. Y piensas, pero bueno, ¿cómo se podía hablar de esas cosas? Se hablaba de esas cosas, ¿no? Y nos parece extraño, pero es que era otro mundo, y no nos damos cuenta de que realmente era otro mundo, y creemos o lo hacemos extensivo a nuestro mundo actual, pero se pensaba y se vivía de otra forma.
Desde luego que sí. Tú eres profesora de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid, lo comentábamos cuando hicimos el programa contigo allí en la capital de Castilla y León, en las Cortes. Asunción, yo no sé si, bueno, claro, estamos en el siglo XVI, ese contexto también era en ocasiones pues el que había, ¿no? Había que amoldarse un poco a la realidad de la época, y desde luego tú lo manifiestas de una forma muy, muy clara en el trabajo que has publicado junto con Manuel González López, Herejes Luteranas en Valladolid. Mucha gente, bueno, pues quizás muchas de las personas que nos están escuchando, claro, hablar de herejías, de momentos así convulsos, como decíamos, pero claro, ¿qué se consideraba herético en ese siglo XVI? ¿Qué era lo que imaginamos que, claro, que salirse de la norma, ¿no? Pero ¿qué era realmente un hereje? Claro, toda la Edad Media está llena de pensamiento heterodoxo. Entonces, la diferencia entre el pensamiento heterodoxo, que es el que disiente, el que cuestiona, el que piensa sobre los dogmas establecidos, no es herejía, es pensamiento heterodoxo. Pero en el momento en que la Iglesia lo declara, lo condena, es cuando ese pensamiento se convierte en herejía y por lo tanto es objeto de persecución, de represión, de castigo. ¿Dónde está el grado entre heterodoxia y herejía? Bueno, fundamentalmente hay una serie de claves a lo largo de toda la Edad Media, porque lo que pasa en el siglo XVI, como con los comuneros, de alguna manera desemboca ahí, ¿no? Después de mucho movimiento. Esto no es casual, esto no se improvisa, esto viene de atrás, ¿no? Entonces hay una serie de claves que hacen que la Iglesia se decante por la cuestión de la herejía. Entonces, bueno, ¿qué planteamientos hay ahí? Pues están cuestionándose aspectos sociales como la ejemplaridad de la Iglesia, la pobreza, la necesidad de la pobreza, la vuelta a los principios más evangélicos. Hay cuestiones también, pues de como pasa luego con los luteranos, de la cuestión de realmente si estamos, agustiniana, de si estamos predestinados, de si ya estamos justificados por la fe o realmente existe el libre albedrío, si realmente hay o no purgatorio, porque claro, la existencia del purgatorio significa que la Iglesia va a cobrar muchas indulgencias porque era una manera de saltarte, atravesar por esa fase si tú pagabas, ¿no? Estabas comprando la salvación. Pero hay una cosa fundamental, Nacho, que tenemos que tener presente. La Iglesia condena como herejía todo aquello, desde luego, que cuestiona su autoridad, pero sobre todo aquello que cuestiona la necesidad de la Iglesia como mediadora entre Dios y los hombres. Porque la Iglesia está posicionada ahí y se ha convertido en una institución de poder porque sin la Iglesia no hay salvación. En el momento en que eso se cuestiona es cuando reacciona de manera condenatoria. Hay, como ejemplo te digo, existe una figura que se llama Pedro Baldo o existe Francisco de Asís. Francisco de Asís no cuestiona la autoridad de la Iglesia, Pedro Baldo sí. Y entonces eso hace que a uno se le condene y a otro se le santifique. Pero lo que está pasando en el siglo XVI es que hay toda una corriente potentísima de carácter espiritual que aquí se llamaban los alumbrados, y eso es misticismo. Y el misticismo lo que plantea es la relación directa con Dios, sin mediación, sin ritos, sin nada sin santos que intervengan. La relación, el amor de Dios manifiesto en el hombre y el hombre relacionándose con Dios. Y ahí no hace falta la Iglesia. Desde luego, ahí es donde realmente estaba el peligro, como bien decías, ¿no? Vosotros focalizáis la investigación que publicáis en este libro, Herejes Luteranas en Valladolid, en un convento, el convento de Belén. También es precisamente en estos espacios en donde surge, ¿no? la duda y sobre todo la discrepancia con la Iglesia
en mayúsculas, ¿no? El hecho de que, bueno, quizás los parroquianos en una iglesia, pues bueno, cada uno hace su vida, cada uno tiene de alguna forma sus aspectos más privados, pero claro, el peligro surge también en estos conventos, en estos cenobios, en estos lugares donde aparentemente se tiene que tener como referencia la continuidad, ¿no? de esa ortodoxia, y sin embargo es donde aparecen, como digo, pues estos problemas en mayúsculas, ¿no? Claro, todas las herejías surgen dentro de la Iglesia, porque son reformas, es cómo vivir y cómo salvarnos. Lutero está preocupado por su salvación, está pensando, está angustiado y está pensando en cómo conseguir esa salvación. En el caso de los conventos, pues son agrupaciones de personas que han optado por una forma de vida o que se las ha recluido ahí. Entonces, cuando Lutero abre la puerta del convento, aquellas que habían sido recluidas o se sienten obligadas por una política familiar van a salir y van a romper con esa digamos, ese destino. Pero hay que tener darle muchos matices a las cosas, porque el convento es un espacio de libertad para las mujeres. Las mujeres están sometidas, sobre todo cuanto más se las vincula a la cuestión biológica. De hecho, son las viudas, las célibes, las que optan por la libertad, las que no se someten a hacer su papel de madres y esposas. Y a partir de ahí encuentran ese campo. Un campo que no las obliga a hacer el rol tradicional que supone sometimiento al varón. Y estas mujeres, digamos, se sienten autónomas, realizadas, en la medida en que son capaces de pensar libremente. Y ese pensamiento que les lleva a leer, a estudiar las lenguas, estudian latín, griego, hebreo, porque quieren leer la Biblia directamente, porque esta es una de las grandes inquietudes del momento, que la Iglesia no sea la que interpreta. Porque ya lo han hecho, lo ha hecho Juan Hus en Bohemia, lo ha hecho Wycliffe en Inglaterra, lo hace Lutero, cada uno en su idioma, en alemán, en inglés, en checo. Están traduciendo la Biblia para que los fieles puedan leerla sin necesidad de que se la interprete. Ellas estudian la Biblia a fondo, piensan, discuten, debaten, leen. Es una forma de ser libres ejerciendo su derecho al pensamiento. Sin libertad no hay pensamiento, y ellas lo que hacen es pensar y pensarse y pensar cómo quieren vivir su religión. Claro, Asunción, estamos ante una herejía doble, si se me permite la expresión, ¿no? En el sentido de que no solamente es una afrenta desde el punto de vista teológico de algo que puede marcar un poco, contravenir la idea de esa heterodoxia, mejor dicho, de esa ortodoxia por parte de la Iglesia, sino que también es una herejía protagonizada por mujeres, que en aquella época y a lo largo de la historia ya de por sí ser mujer parecía ser algo herético. Claro, ser mujer y pensar. Eso. Claro, y hablar. La mujer no puede hablar, porque dice San Pablo, las mujeres que estén calladas. Claro. Entonces, claro, eso ya de por sí es una subversión. El hecho de que la mujer piense y exprese es subversivo, ¿no? Y hay un campo interesantísimo ahí, que es que durante toda la Edad Media hay una vinculación muy grande de las mujeres con los movimientos heréticos, y la pregunta es, ¿qué encontraban las mujeres ahí para vincularse a ello? Entonces, mientras que la Iglesia las culpa del pecado original, del castigo y de todas las consecuencias que se derivan de ese castigo, que es toda la jerarquía y la ordenación social, en cambio estas herejías, que es repensar el Evangelio y plantearlo con otras claves, la redime del pecado de la culpa en muchas ocasiones. Les da espacio para ejercer como personas e incluso les da lugar para la autoridad, en igualdad con los hombres. Las mujeres cátaras pues tenían su propio ámbito de actuación, que era más la familia, pero digamos que no tenían vedados determinados ministerios. Y eso te lo puedo señalar con los husitas, con los que se unen al movimiento de Wycliffe en Inglaterra, con las alumbradas. Es decir, son espacios donde la mujer se realiza, habla, escribe, se relaciona con Dios directamente, tiene autoridad por el mensaje que emana, porque ellas tienen autoridad, se presentan como canales y asumen una autoridad frente al varón,
Y bueno, pues hay personas como Margarita Porete, que es una de las beguinas, casi la que da, por lo menos lo escribe, toda la argumentación de un movimiento que se llamaba el Movimiento del Libre Espíritu, los llamaban los anarquistas místicos. Bueno, pues esta mujer les dice a los hombres: no vais a lograr el camino, no lo vais a encontrar, porque vosotros movéis en el espacio de la razón, de la mente, y a Dios se le llega por otro camino. Y ellas se enlazan con el maestro Eckhart, con los pensadores, los filósofos de este momento, y están creando pensamiento, están escribiendo, están realizándose. Y se están realizando porque aquello que es crítico con la Iglesia oficial da espacio a las mujeres. Porque la Iglesia ha eliminado a la mujer de todos los espacios de autoridad. Es decir, la mujer es la que más presencia tiene en la Iglesia, pero la mujer no ejerce. Y eso no siempre fue así, porque en los primeros siglos del cristianismo las mujeres tenían autoridad, eran presbíteras, actuaban como sacerdotes, pero a partir del siglo IV se las elimina. Y se las empieza a eliminar en el momento en que la Iglesia deja de ser una alternativa de pensamiento, un grupo, una secta, y se convierte en una institución de poder al lado del poder. Y ahí ya la Iglesia asume la jerarquía y la justifica. Y a la mujer se la va relegando dentro de la sociedad patriarcal, que era la sociedad del momento. En vez de cuestionar la sociedad patriarcal, tomando como referencia la posición que tiene la figura de Jesucristo con las mujeres, que no es propia del judaísmo, que las lleva a primer plano y las convierte en sus compañeras, pero a partir de ese momento la Iglesia oficial las va a relegar. Es decir, que ellas van a entrar y a tener un lugar en todos aquellos movimientos que cuestionan la actitud de poder, digamos, oficial, de ideología del poder que ha asumido la Iglesia después del siglo IV, que es cuando se convierte en la religión oficial del Estado romano. Claro, estamos en un contexto histórico realmente en el que la mujer no, como decías ahora, Asunción, debe permanecer no solamente en un segundo plano, sino no solamente no intentar acercarse a ese primer plano, no pensar y sobre todo no ser protagonista, ¿no? Porque el peligro en estas circunstancias no solamente era el hecho de que las mujeres pudieran desempeñar un papel destacado, sino también que pudieran marcar un poco el devenir de otras circunstancias que desde el punto de vista religioso y sobre todo desde el punto de vista de poder quitara la importancia y el poder económico, religioso, político de los hombres en la Iglesia. ¿Cómo tenemos que imaginarnos el hecho de que el luteranismo llegara a la península? Claro, en aquella época, al igual que en otras circunstancias podemos ver que lógicamente estamos en el siglo XVI, lo que voy a decir parece de perogrullo, ¿no? No había internet, no había medios de comunicación tan rápidos, pero ¿cómo podía llegar la herejía desde la Alemania luterana hasta nuestro país, hasta España, hasta Castilla, hasta Valladolid, donde estaba la corte? ¿Cuáles eran las circunstancias, ¿no? que tenían que utilizar esos herejes para poder intentar que su palabra tuviera eco? Bueno, pues es que tuvimos también en el siglo XV nuestro descubrimiento de Internet, que fue la imprenta. Eso es decisivo, porque, claro, a partir del momento en que la imprenta va a difundir con esa rapidez los libros, pues ya el peligro ya está ahí, ¿no? Ya eso es imparable. Entonces es increíble cómo, fíjate que además en el luteranismo Carlos V es emperador de Alemania y las figuras que aparecen en el escenario de Valladolid han estado con Carlos V en Alemania. Pero es que de Flandes llegan muchas cosas y llegan libros. Y el otro día te mandaba un artículo de un personaje tan fascinante como Julianito, que es un hombre que viene desde Ginebra con un carro con toneles cargados de Nuevos Testamentos para la comunidad luterana de Sevilla, que era el otro gran foco luterano, ¿no? Entonces, bueno, ya en el siglo XVI es el mundo urbano, hay comunicación, Sevilla es la capital comercial del mundo y sobre todo Valladolid es la corte. Aquí vienen de todos los sitios, aquí está el poder, aquí está la Chancillería, aquí está la universidad.
Es decir, es un sitio de mucho trasiego, de mucho movimiento y, sobre todo, el gran peligro es lo que supone el descubrimiento de la imprenta y la difusión de la palabra a través del papel impreso. Eso es claro, es impresionante cómo reactiva toda esa comunicación. Pero, y luego ya, perdona solo un momentito, esta es la cuna. Digamos que toda Castilla tiene la posibilidad de sembrar ese pensamiento, porque de hecho se decía, bueno, pero es que realmente aquí ha habido luteranismo, no ha habido luteranismo, todo ese debate entre algunos de los especialistas, ¿no? Y es que toda la primera mitad del siglo XVI es, como hablábamos al principio de esta conversación, es una efervescencia espiritual tan grande que aquí se ha extendido el alumbradismo por toda Castilla, pero hasta el punto de que en torno a esa figura que hablábamos de Julián Hernández, y junto a la localidad de Medina de Rioseco, el señor de Medina de Rioseco, en un palacio que tiene en Valverde, ha concitado, ha reunido a 12 personas procedentes, muchas de ellas de la Universidad de Alcalá, que son erasmistas, que son humanistas, erasmistas alumbrados, para que extiendan el alumbradismo por tierra de campos. Y es el señor de Medina de Rioseco quien crea ese grupo, al que se le conoce con el nombre de los 12 apóstoles. Es decir, que todo eso que ya existía ahí era una manera de pensar cómo se quería vivir la fe. Y estos planteaban que había que hacerlo desde el interior. Siempre ha habido ese debate, ¿no? La fe es una cuestión externa, religiosa, ritual, es una cuestión interna, de oración mental, de conocerse a sí mismo, de conocer el interior e identificarlo con Dios. Es decir, todo eso que ahora nos parece que está muy lejos de nuestro pensamiento, aun cuando eso ha existido siempre y va a seguir existiendo, pero en aquel momento eso tiene realmente importancia, y fíjate que pretende extender ese pensamiento por tierra de campos, y se trae a 12 personas iniciadas, intelectuales, formadísimos de la universidad, para llegar a la gente. Y el grupo luterano, o el grupo de alumbrados, o de iluministas, o de erasmistas, eran intelectuales, pero también había sectores populares vinculados ahí, ¿eh? Y ellos, supongo que entendiéndolo, reinterpretándolo y llevándolo a sus vidas a su manera, pero no es solo un círculo elitista. El círculo elitista crea el pensamiento, pero ese pensamiento llega a la gente, se adapta, se incorpora y se transforma. Y eso va creando conciencia, pensamiento y bueno, elaborando también pues la manera del hombre de pensarse, porque estamos en el humanismo y el hombre está ante sí mismo y pensando quién quiere ser, cómo quiere vivir y cómo relacionarse con Dios. Desde luego, desde luego. Además, como historiadora, Asunción, lo más importante a la hora de desarrollar el trabajo es la documentación, los textos, que podría pensarse que, claro, la persecución y que estas mujeres, estas protagonistas de la historia que estamos desarrollando en estos minutos contigo, lógicamente, bueno, pues acabaron de una manera que ahora nos puedes contar, pero su recuerdo ha quedado precisamente por medio de esas cartas, de esos manuscritos, de esos legajos de hoy, y que hoy nos permiten echar un vistazo a lo que sucedió, ¿no?, hace 5 siglos, y de alguna forma recuperar su memoria, ¿no? Claro, el historiador tiene que trabajar necesariamente con documentación. Porque una cosa, la memoria no es la historia, la historia está llena de memoria, pero la historia tiene que trabajar para tener rigor, como tú bien sabes, como historiador, tiene que tener los documentos, y a partir de ahí tiene que interpretar, organizar e interpretar los documentos. Yo inicié este trabajo junto con mi compañero, con Manolo González, que es un hombre sabio y un teólogo, un pensador, lo cual hizo que, digamos, sea un tándem la historiadora y el teólogo. Manolo González es un hombre, es jesuita, de formación jesuita, es claustrado y cura rojo, es decir, tiene toda una trayectoria, pero tiene una gran formación a la hora de abordar un tema de estas características, porque el luteranismo tiene mucho pensamiento y detrás de todo esto hay mucha reflexión de
de estas características. Bueno, pues te decía que llegamos aquí porque hay un proceso que se incoa contra doña Marina de Guevara, que es una de las monjas principales que va a ser procesada en este auto de fe y condenada a muerte. Y esto lo había estudiado un profesor, Tellechea, que es un gran especialista en la cuestión de los alumbrados erasmistas y luteranos. De hecho, es Tellechea quien dice que sí son luteranos, que no es que... porque es muy difícil deslindar qué es erasmismo, qué es alumbradismo, y se decía, bueno, pues que no eran luteranos. Sí, son luteranos, lo que pasa que ellos mismos ni se consideraban luteranos ni alumbrados. Eso es que les estamos clasificando, porque el pensamiento tiene un todo y tiene matices. Bueno, pues no me quiero desviar. Yo llego ahí porque el hijo de Miguel Delibes, Germán Delibes, me dice y me trae ese proceso que estaba en la mesa de su padre contra doña Marina de Guevara, y me dice, bueno, como tú siempre has trabajado y te ha interesado el tema de la relación de las mujeres con la herejía, te traigo este proceso para que lo trabajes, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo me planteo entrar en esa temática, pero hay un proceso en el que está documentado. Luego está todo el proceso contra Carranza, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Hay cantidad de documentación, y sobre todo hay una fuente que es la de Safer, este investigador alemán, que hace hace 4 años se ha traducido al castellano. Ha sido una gran obra de historiadores y de editores en Sevilla, llevando adelante todo esto, que claro, nos da muchísimos datos de todo. Hay mucha documentación de todo lo que pasó. Lo extraño es que se haya olvidado, teniendo en cuenta tanto como había sobre el tema. Pero Valladolid, como dice mi compañero Manuel González, es la ciudad amnésica, ¿no? Una ciudad que lo que hace es, bueno, pues olvidar, con las pavesas que van por el aire, ¿no? Olvidar el terror. Y olvidando el terror, pues se nos desaparece el dolor, ¿no? Pero sabemos que como seres humanos, solamente cuando aceptamos el dolor y lo atravesamos y nos preguntamos por qué, sabemos quiénes somos. Si lo eliminamos, pues no tenemos identidad. Desde luego, y la forma quizás más bonita de recordar, mejor dicho, de reconstruir esa identidad, si se ha perdido, es por medio de la historia, del recuerdo, y de sacarla adelante pues por medio de trabajos como este, Herejes luteranas en Valladolid, Fuego y olvido sobre el convento de Belén. Un trabajo de Asunción Esteban Recio, nuestra invitada, junto con Manuel González López, que acaba de ver la segunda edición revisada, publicado por la Universidad de Valladolid, en un libro, lo comentábamos antes fuera de micrófono, de peso, porque realmente la historia tiene peso, ¿no? Y las casi 400 páginas realmente están publicadas con esmero, con un papel extraordinario, que es realmente lo que le da el peso, más allá del valor propio de la información que aparece publicada en sus páginas. Una vez más, Asunción Esteban, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues Nacho, muchísimas gracias, porque ha sido un privilegio y un honor que me hayas llamado para presentar este libro. Diles a tus miles de oyentes que para adquirirlo solo tienen que entrar en la página de la Universidad de Valladolid, porque tenemos que fomentar, sobre todo porque estas son publicaciones que ayudan a seguir publicando textos universitarios. Entonces es muy fácil, porque ahí en la página de la universidad está Ediciones de la Universidad de Valladolid, y se puede... es muy fácil todo el proceso de adquirir el texto, el libro. Bruto, amigo mío. He venido en cuanto he sabido que estabas en Roma. Casio, qué sorpresa. No me he movido de aquí. Ven, recuéstate. ¿Deseas un vino? Gracias, Bruto. Nunca osaría rechazar un vino de tus bodegas. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Estamos muy orgullosos de nuestro siglo de oro. Yo creo que hemos dedicado infinidad de bloques a lo largo de estos 12 años aquí en Ser Historia. Y en estos próximos minutos, un breve espacio que vamos a dedicar a una de las últimas noticias que ha saltado a los medios de comunicación, precisamente relacionado con el siglo de oro, retomamos la figura de uno de sus protagonistas, Lope de Vega, quien a lo largo del siglo XVI y XVII supuso pues un aliento de aire fresco que marcó de una manera muy clara el devenir de la historia de la literatura y sobre todo la influencia en muchos autores de la época. Es quizá uno de los autores, de los escritores más prolíficos, y aún así se le siguen atribuyendo obras. Esto es lo que ha hecho Alejandro García Redi, un investigador salmantino, experto precisamente en la figura de Lope de Vega, quien, realizando una investigación sobre una obra del siglo de oro que ya se conocía y que estaba atesorada en varias copias en la Biblioteca Nacional en Madrid, una obra firmada por Miguel Bermúdez, pues Alejandro García Redi, leyendo prácticamente entre líneas el trabajo ahí publicado, ha descubierto que realmente se trata de una obra de Lope de Vega. Es curioso porque ha mostrado quizás un estudio estadístico, un estudio también comparativo a partir de las obras conocidas de Lope de Vega, lo que ha hecho que se abra una nueva puerta a la investigación, en este caso publicado en la revista Neophilologus, en donde se presenta la posibilidad de que la obra Siempre ayuda a la verdad, que no he dicho todavía el título, que como digo era conocida, pero que se atribuía a este Miguel Bermúdez, realmente sea un trabajo de Lope de Vega. Algo parecido en los últimos años, en las últimas décadas, se ha hecho con otros grandes autores de la historia de la literatura. Aquí también nos hemos hecho eco, por ejemplo, como algunas de las obras de William Shakespeare, quizás por ese estudio de la métrica, del estilo, etcétera, se ha podido conocer que pertenecían, o por lo menos la coautoría habría que asignarla a Christopher Marlowe. En este caso, no solamente el estudio tipológico, el estudio métrico de los versos, la similitud con otros versos ya conocidos de Lope de Vega y firmados por él, lo que dejaba fuera de toda duda el hecho de que la obra se le pudiera atribuir, es lo que ha permitido conocer que, con un amplio espectro de posibilidades, esta nueva obra Siempre ayuda a la verdad sea quizás un nuevo trabajo que haya que añadir al listado de obras de Lope de Vega, algo que poco a poco va creciendo, ¿no? Porque recordemos que en 2014 apareció Mujeres y criados, otra obra también desconocida hasta ahora de Lope de Vega, y que el mismo estudio permitió poder ampliar quizás la biblioteca de este extraordinario escritor del siglo de oro. ¿Por qué la firmó con seudónimo? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero el apelativo de Miguel Bermúdez quizás lo que quería hacer era ocultar un poco el miedo que Lope de Vega sentía por la trama relacionada un poco con la política, Portugal y esos momentos convulsos que vivíamos en el siglo XVII. No es extraño que muchos autores del momento utilizaran el seudónimo, incluso aquí en Ser Historia, recordad, en el cronovisor, hace varias semanas hablábamos de María de Zayas, que seguramente sea el seudónimo o el nombre impuesto en la época por un artista, un escritor, para ocultar su verdadera identidad, y que realmente con ello lo que intentaba era ocultar, cubrir con un denso velo la imagen del autor que había detrás de esos ejemplos literarios pues tan procaces. Algo parecido podíamos esperar, ¿no?, de la figura de Lope de Vega en esta nueva obra Siempre ayuda a la verdad, conservada en varias copias en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que en los últimos meses Alejandro García Redi, gracias a la publicación en la revista holandesa Neophilologus,
ha permitido verter un poco más de luz sobre la misteriosa figura de este autor. Vamos a escuchar a Antonio Sánchez Jiménez, también de la Universidad de Salamanca, investigador de la Universidad de Salamanca, que nos va a dar una breve reseña sobre la importancia que tuvo Lope de Vega en la época que le tocó vivir, ese siglo de oro, y cuál es un poco el marco, el contexto en el que tenemos que ordenar, colocar en ese escenario literario del siglo de oro esta nueva figura, esta nueva obra, mejor dicho, Siempre ayuda a la verdad. Lope nace en Madrid, en diciembre de 1562. Madrid acaba de ser nombrada entonces capital de la monarquía, que es en ese momento el estado más importante del planeta. Y Felipe II, además, está empezando a construir el gran palacio y monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lope se forma y crece en un Madrid pues muy efervescente, rodeado de gentes de teatro, pintores, caballeros. Él nunca acaba sus estudios universitarios, pero sí que se formó bien. Se formó en el Colegio Imperial, con los jesuitas, en la Universidad de Alcalá y en la Academia Real Matemática. A Lope el éxito le llega en la década de 1580, con su poesía lírica y dramática, es decir, con sus romances y su teatro comercial. Él llegó a ser el autor más célebre de su tiempo. Dice su primer biógrafo que la gente le seguía por la calle y que los extranjeros preguntaban por él para ir a verle, como si fuera un monumento. Lope muere en casa, en la madrileña calle de Francos, en agosto de 1635. Él había sufrido muchos reveses en los meses previos. Su amante, Marta de Nevares, había quedado ciega y había muerto. Su hijo Lopito se había ahogado en un naufragio en el Caribe. Y lo peor de todo, su hija querida, Antonia, se fugó con un tenorio, que además le robó los ahorros a su padre y bueno, fue realmente un gran revés. Además, Lope llevaba meses padeciendo de diversas enfermedades y de melancolía. Lope fue un gran poeta lírico y épico, y un excelente novelista, pero si le recordamos hoy es sobre todo por su teatro. Lope impulsó definitivamente el teatro comercial español, el que hoy llamamos Teatro Nacional del Siglo de Oro. Tirso de Molina, incluso el Gran Calderón, no son más ni menos que los mejores discípulos de Lope. Señora Margareta Zeller. Me llamo Mata Hari. O además de mi libertad también quiere quitarme el nombre. Mata Hari, sí. Significa el ojo del amanecer, ¿es así? Sí. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Estoy recorriendo Rusia para descubrir a una de las familias reales más poderosas de Europa desde la Edad Media. Los Románov. He visto cómo las victorias de Pedro el Grande le dieron el control del mar Báltico y le permitieron posicionarse en el escenario internacional. En el plano nacional, Pedro construyó la magnífica ciudad de San Petersburgo y arrastró a su país a regañadientes al siglo XVIII. Pedro el Grande era difícil de emular. Pero en el siglo que siguió a su muerte, dos de sus sucesores devolvieron a Rusia la gloria con la que Pedro solo podría haber soñado. Fue una era dominada por Catalina la Grande, posiblemente la mujer más poderosa de la historia. Era sumamente brillante y ambiciosa, y Rusia conoció una edad dorada durante su reinado. El Imperio de los Zares es el título del documental de la BBC del que acabamos de escuchar un fragmento. Es seguramente una de las etapas históricas más interesantes de la Europa del Este de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y que sirvió de acicate para las revoluciones que comenzaron pues al poco de comenzar el nuevo siglo. Revoluciones políticas, revoluciones económicas y revoluciones sociales que dieron a luz lo que hoy entendemos como la antigua Unión Soviética,
Rusia y todas las repúblicas que nacieron, como digo, a la sombra o a la luz de esta Rusia de los zares. La bailarina de San Petersburgo es la última novela de nuestro invitado Andrés Pérez Domínguez, que ya nos atiende desde el otro lado de ese cable virtual de Internet. Andrés, bienvenido a Ser Historia. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme, un placer. Acabas de recibir el 6º premio de novela Albert Jovel, publicado por Almuzara, con esta novela, La bailarina de San Petersburgo. La primera pregunta que te quería hacer: ¿cómo tenemos que imaginarnos ese ambiente social convulso, imagino, ¿no?, de finales del siglo XIX, en donde, bueno, pues estaba balbuciendo, estaban los últimos estertores de los zares, y al mismo tiempo el comienzo, ¿no?, de lo que luego a la postre sería la Rusia comunista? Bueno, era un polvorín a punto de estallar, ¿no? En cualquier momento tenía que saltar por los aires, como así fue. Se vienen produciendo en Rusia muchos, iba a decir cambios, pero en realidad lo que se vienen produciendo es muchas peticiones de cambio. Hay que tener en cuenta que el abuelo del último zar, ¿no?, muere en un atentado, que probablemente fuera el último de los grandes zares de Rusia, ¿no?, Alejandro II. Entonces, bueno, pues eso hace que todo se vuelva más autoritario. A primeros del siglo XX hay una petición, quizás un amago importante de revolución, que es en 1905, ¿no?, el famoso Domingo Sangriento, que es cuando van a pedir miles de personas, con una carta para pedirle al zar que mejore sus condiciones de vida, que les ayude, y el zar no estaba allí, no estaba Nicolás II, pero lo reciben a tiros, ¿no? Pues todo ese cóctel va a desembocar en la revolución, y además antes empieza la Primera Guerra Mundial, que está muy relacionada con la revolución rusa, ¿no?, la revolución soviética. Para ti, escritor ya asentado y ya afamado, imagino que esta etapa de la historia pues es el escenario propicio para crear situaciones, personajes, con ese ambiente que, bueno, yo también como autor de novela histórica nos permite la creatividad, pero sobre todo los elementos reales, ¿no?, que son suficientemente apasionantes e interesantes para construir una historia con ello, como haces en La bailarina de San Petersburgo. Yo creo que la historia con mayúsculas, Nacho, te deja unos huecos, tú eso lo sabes perfectamente, por los que las historias con minúsculas pueden colarse, ¿no? Y eso es lo que sucede en La bailarina de San Petersburgo y en otras de mis novelas. Hay una serie de hechos donde el escritor, el novelista, puede felizmente imaginar y puede desarrollar y puede además aprovechar para ilustrar de alguna forma, o enseñar o ayudar a interesarse por esa época a los lectores. Tú, el protagonista de tu novela, Gordon Pinner, es un personaje que simpatiza en primer momento con la revolución bolchevique, pues precisamente por ese trasfondo, ¿no?, que comentabas al principio, de la negatividad y de la opresión que estaban marcando un poco el gobierno de los zares sobre el pueblo, pero que también él se da cuenta de que las cosas quizás no se tendrían que hacer como se estaban haciendo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que a pesar de la liberación de los serbios que se produce en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al, como dije antes, ¿no?, probablemente el último gran zar de Rusia, que es Alejandro II, en la práctica los siervos no vivían mucho mejor de cómo vivían los esclavos antes de la guerra civil estadounidense. Entonces eso tenía que cambiar. Gordon Pinner es un espía que es un hijo de su tiempo, es de los que, como les pasó a otros muchos, ¿no?, que abrazaron la llegada del comunismo con gente de buena voluntad. Él es un tipo de buena voluntad, que cree firmemente en la igualdad, cree firmemente en la justicia social, pero cuando sucede la novela, que es en el año 1930, él ya le está viendo las primeras costuras a la revolución y se da cuenta de que no todo es tan bonito como parece, y que se están cometiendo muchas injusticias también. En esa época, y es lo que más me ha interesado siempre de esa época, es
como muchas personas, como Gordon Pinner y otros muchos, como digo, abrazan la llegada de esas ideas, y luego otras muchas personas también con muy buena voluntad abrazan la llegada del fascismo como contrapunto o como forma de contrarrestar esa marea revolucionaria que en ese momento parece que se va a extender por todo el mundo. El título de tu novela, La bailarina de San Petersburgo, ya nos está adentrando también en otro de esos pilares básicos de la cultura rusa, que es el arte, la música, la danza, que ya sea quien esté en el gobierno de turno, es algo tan asentado en la idiosincrasia, en el pensamiento, en la cultura rusa, como digo, que es inevitable, ¿no? que esté ahí y que salgan verdaderas estrellas, como ha sucedido desde el siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, indudablemente, quien quiere acercarse un poco a la historia o a la cultura rusa, al final acabará encontrándose de una manera muy, muy agradable y entusiasta con la música. Obviamente la bailarina de San Petersburgo, el título de la novela, tiene mucho que ver con eso, y además se refiere a uno de los personajes más interesantes, más enigmáticos y creo que más fascinantes de la novela, y sobre el cual gira toda la historia, ¿no? Ella es Yekaterina Pavlovna Belakniova, que es una bailarina famosa que se ha exiliado, se ha escapado de Rusia y vive en París, donde viven muchos de los rusos exiliados, y va a ayudar al protagonista, ¿no? a Gordon Pinner, a infiltrarse en la comunidad de rusos exiliados, y va a ser la clave, sin que él lo sepa, por supuesto, va a ser la clave de todo lo que sucede en la novela. Una historia que además quizás mucha gente no conozca el detalle, ¿no? Los zares, la familia de los zares fue acribillada, fue asesinada, y sin embargo el poder en la sombra se mantuvo de alguna forma, con la idea sobre todo de recuperar de alguna manera, no la dinastía porque no quedó ninguno de ellos, pero sí que desde luego recuperar un poco el poder, ¿no? que habían tenido en el siglo XIX. Bueno, lo que ocurre es que dentro de lo que se llaman rusos blancos, que digamos que son lo contrario a los bolcheviques, hay un abanico enorme de gente que va desde los monárquicos más radicales hasta los socialistas revolucionarios radicales también, ¿no? Pasando por militares, profesionales liberales o aristócratas. Entonces a todos ellos les unía una causa común, que era la lucha contra los bolcheviques. Unos querían que volviera la monarquía y otros querían algo distinto, ¿no? De hecho, muchos de los nobles rusos, cuando llega la revolución de octubre del 17, ellos, sobre todo cuando llega la de febrero o marzo, ¿no? Ellos lo ven como algo incluso positivo, ¿no? Porque creen que las cosas tienen que cambiar y saben que no se han portado con toda la justicia que deberían con las clases menos favorecidas. Dicho esto, todo lo que sucedió después, no vamos a desvelar nada nuevo, ¿no? Eso ya lo saben nuestros oyentes, y ahí están los libros de historia. Pero en aquella época sí tenían la esperanza todavía, cuando no habían pasado muchos años después de la revolución, si no de volver al esplendor de los Romanov, sí a recuperar a Rusia algo de lo que fue, y sin que no estuvieran gobernando, por supuesto, los bolcheviques. Claro, porque imagino que esto sucedería en la época también con los bolcheviques, y en la década de 1920 o el año 1930, que es cuando se enmarca tu novela. La revolución soviética tiene casi 2 décadas de vida, más de 10 años, y observarían sobre el terreno que no se había avanzado tanto, ¿no? O no se había cambiado tanto de lo que se esperaba, y se anhelaría, ¿no? De alguna forma también no voy a decir que la sofisticación, ¿no? de la corte de los zares, con todo ese boato, todo ese lujo, pero sí por lo menos el anhelo, ¿no? de la importancia que tuvo el país bajo la sombra de los Romanov. Bueno, es que se pasa del yugo de los Romanov, del yugo de los aristócratas y de los poderosos, a la dictadura de los bolcheviques. En realidad, lo que hace es cambiar el poder de unas manos a otras, y la gente pues sigue estando debajo. Visto con la perspectiva de hoy, hay que reconocer,
pesar de todo lo que he dicho antes, y esto no justifica, por supuesto, ni los crímenes, ni todas las injusticias que se han cometido con la Revolución Rusa, pero Rusia a primeros del siglo XX era uno de los países más atrasados del mundo, con un índice de analfabetismo tremendo, y apenas 40 y tantos años después logra poner el primer satélite en el espacio y al primer hombre en el espacio también, ¿no? Hablo del Sputnik y de Yuri Gagarin, y a eso hay que reconocérselo. Bien, es verdad que es a costa de mucha injusticia y de mucha tragedia y de mucha sangre. Los nobles que quedaron, que muchos se quedaron en Rusia, no abandonaron su país, generalmente por patriotismo, ¿no? Hay que decir que los nobles rusos, hablo por línea gruesa, ¿no? No todos eran así, pero no eran unos seres ociosos, ¿no? A los que no les gustaba hacer nada, eran muy patrióticos, participaban activamente en la política rusa. Y un detalle muy revelador de esto es que durante la Primera Guerra Mundial la mayoría de ellos no sacó su dinero de los bancos de San Petersburgo, prefirió dejarlo en la ciudad porque estaban en guerra, y luego esos bancos pues estaban llenos de joyas y de dinero cuando llegó la revolución, porque no lo habían sacado, ¿no? Entonces quiero decirte con esto que ellos pensaban en Rusia muchas veces antes que en ellos mismos. Lo que pasa es que les cogió todo esto pues un poquito a contrapié, y al final acabaron diluyéndose en esa gran marea de la revolución, y aproximadamente, quizás en 1930 no, pero al principio de la Segunda Guerra Mundial, entre las purgas de Stalin y el propio cambio generacional, ya no queda aproximadamente nada o no queda prácticamente nada de la nobleza antigua, ¿no? De la antigua nobleza rusa. Acabas de dar también, Andrés Pérez Domínguez, autor de esta novela La bailarina de San Petersburgo, en otra de las grandes claves que todavía hoy, ¿no?, se sigue muy viva, ¿no? Es el nacionalismo ruso. Los rusos, a pesar de todos los problemas que hay en los últimos 120 años, están muy orgullosos de su país, de su nación, de su patria, y mira que uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que se hacen allí, pero desde luego uno siente un poco de envidia, ¿no?, tanto de los rusos como de los americanos, cuando sacan pecho, ¿no?, por su país, por su patria, algo que, por ejemplo, aquí nosotros hemos perdido, ¿no? Solamente nos unimos cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Pero ese nacionalismo en la Rusia de esos años de 1920-1930 es también otro de los elementos de cohesión, ¿no? Y tienes toda la razón. Y además ese orgullo es entendible también, Nacho, porque desde fuera se tiende a ver Rusia como algo muy extraño, y en realidad lo es, ¿no? Porque Rusia no llega a ser Europa, pero tampoco llega a ser Asia. En realidad es Rusia, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Está entre los dos mundos, es un continente, lo digo por su extensión, ¿no? Entonces ellos se sienten muy orgullosos como país, como pueblo, como gente que ha sido capaz de luchar y de seguir luchando, ¿no?, a pesar de todo lo que sienten en contra de ellos. Con esto no quiero justificar ningún comportamiento, ni mucho menos, ¿no?, que nadie me malinterprete, pero ese orgullo nacional bien entendido, como tú acabas de mencionar, me parece muy importante para un país de las características de Rusia, ¿no?, con esa población y extensión tan grande, que es igual un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, curiosamente las dos principales potencias mundiales durante todo el último siglo, ¿no? Además, la historia de Rusia, y a pesar de ese apartamiento, de ese estar un poco, lo que dices, ¿no?, Andrés, en el límite de Europa, en la zona no sabemos en ocasiones si es Europa o Asia, están ahí un poco en ese limbo, en ese borde, más allá de las definiciones geográficas. Todo lo que sucede en Rusia tiene su impacto en Europa, ¿no? Y prueba de ello es un poco el trasunto que hay en tu novela, donde los protagonistas, la historia se desarrolla en parte en París. Bueno, es que yo creo que uno de los hechos más importantes del siglo XX y de la historia del mundo es la revolución soviética, ¿no?, la revolución rusa. Sucede además durante la Primera Guerra Mundial, y eso hace que lo cambie todo, ¿no? De hecho, la entrada de Rusia en la Unión
Primera Guerra, la Revolución Rusa es uno de los motivos por los que Rusia se retira en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para quien no lo sepa, hay un tratado que es el de Brest-Litovsk, que firma Trotsky, por el que Rusia le cede el 25% de su territorio a Alemania durante la guerra, y Alemania está a punto de ganar la Primera Guerra Mundial, está casi a las puertas de París a principios de 1918. Entonces, la Revolución Rusa es muy importante porque lo cambia todo lo que después, es decir, hace que sea una potencia enorme por la que muchos van a luchar y a la que muchos se van. Lo que ocurre es que muchos de esos rusos acaban exiliándose, los que no están de acuerdo, que acaban yéndose. En la novela sale un capítulo dedicado, que mis personajes lo hacen también, los personajes de la bailarina de San Petersburgo, pero eso es real. Se escapan de Rusia por el Báltico helado, ¿no? Eso era bastante habitual en la época en la que se podía andar por el mar helado hasta Finlandia, ¿no? Desde la zona de San Petersburgo. Muchos de los rusos exiliados acaban en Francia, y la mayoría de ellos en París, ¿no? Pero ya no pueden vivir ese esplendor, ¿no?, de que hablábamos antes. Muchos malvivían, casi ninguno tenía dinero, ¿no?, salvo el príncipe Yusupov y algunos más, pero algunos generales malvivían vendiendo periódicos como traperos, ¿no?, en Francia, o algunos nobles se dedicaban a ser choferes de gente adinerada de París, porque lo único que sabían hacer era conducir, ¿no?, y sus esposas de armas de llaves, ¿no? Eso es un poco lo que ha quedado del imperio de los zares del que hablaba el gran Manuel Chávez Nogales. Además, incluso la expansión, o mejor dicho, la salida de esos nobles rusos o soviéticos, antes de la Unión Soviética, iba a decir soviéticos, no, todavía no existía la Unión Soviética, claro que sí, me he dado cuenta, he tenido el reflejo. Los enmarcas también en tu novela en Sevilla, en España. Yo no sé si eso es parte de la ficción o tenemos constancia, imagino que sí, de la presencia de rusos en nuestro país. Sí, bueno, yo eso lo conté en mi novela, en La clave Piner, que es donde, digamos que con la bailarina de San Petersburgo he recuperado a uno de los personajes, a uno de los protagonistas de La clave Piner, que era una novela ambientada en Sevilla durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el 43, que se publicó en 2004 y que felizmente se sigue vendiendo todavía, ¿no?, 17 años después. Bueno, pues en esa novela ya contaba algo muy cierto, que es durante la exposición del 29... Sevilla, durante las obras de la exposición del 29, hubo muchos trabajadores que se quedaron en paro, y eso germinó en un movimiento social y sindicalista muy importante en Sevilla. Y algunos rusos, algunos soviéticos algunos espías vinieron a Sevilla a preparar una posible revolución. Y hay una cosa que le llamaba mucho la atención a los rusos que venían, o a los soviéticos que venían a Sevilla, era que no podían entender que en una misma taberna de Triana compartiera pared el Cristo del Cachorro con un cartel animando al socorro rojo, ¿no?, a la revolución. Claro, eso o que alguien al mismo tiempo saliera de nazareno en una cofradía y al mismo tiempo fuera sindicalista, ¿no? Eso lógicamente era muy difícil de entender para los soviéticos. Dicho esto, sí hay presencia rusa en España. Bueno, eso se ve muy bien en la época de la Guerra Civil Española, ¿no?, porque apoyaban claramente a uno de los dos bandos. Pero bueno, yo en mis novelas, igual que en La clave Piner, me llevé un tema que no era muy habitual. No quiero decir que fuera yo el primero que lo hice, pero no era muy habitual traerse una novela de espionaje, una trama de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial a España, y mucho menos a Sevilla. Yo intento con todas las novelas, que si la trama me lo permite, acercarlas a una trama, a un momento, a una situación, a una parte del tablero donde no se ha jugado nunca, ¿no? Una parte española, en este caso, una perspectiva distinta. De hecho, el propio personaje, Gordon Piner, es mitad inglés y mitad español, ¿no? Su padre era inglés y su madre española, y él nació en Sevilla. Entonces, la novela empieza 2 años después de donde acaba La clave de Piner, acaba en el 43, esta empieza en el 45, y a él va a verlo un ruso, va a verlo un antiguo general, un antiguo coronel del Ejército Blanco, y le pide que vaya a París para ver a un aristócrata moribundo que tiene como última voluntad hablar con él, ¿no? Y a partir de ahí pues se va rememorando todo lo que ocurre en el año 1930. Quiero decir con esto, aunque haya dado un gran rodeo para contestarte, que sí tenía justificación en la novela la presencia de un coronel del Ejército Blanco en la
la Sevilla de 1945, y además no resulta increíble, resulta coherente. La verdad es que es una historia fascinante, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Quizás por el desconocimiento, porque hemos idealizado a personajes como Lenin o los zares o Stalin o Hitler o estos grandes protagonistas, muchos de ellos criminales, todo hay que decirlo, del siglo XX, pero que bueno, están idealizados no tanto por lo que hicieron, sino por el impacto que marcaron en la historia en el momento que les tocó vivir, ¿no? Y si viajamos a esa Europa, tanto a París como las ciudades más importantes de lo que ya era entonces la Unión Soviética, en la década de 1930, vamos a encontrar pues un escenario enriquecedor y apasionante, que es en donde se disputa la trama de esta historia, La bailarina de San Petersburgo, la última novela de Andrés Pérez Domínguez, que, como decía antes, ha recibido el 6º premio de novela Alberto Jovel. Como siempre, Andrés, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, un placer y muchísimas gracias a vosotros, y espero que los oyentes hayan disfrutado. Eso es lo importante. Hasta aquí un nuevo episodio, este nuevo episodio de Ser Historia. Recordad que si lo queréis volver a escuchar lo podéis hacer a través de las plataformas de Ser Podcast, allí en la aplicación de la Ser, en la aplicación de Ser Podcast, o también a través de otros agregadores de audio vais a poder disfrutar de todos los programas de Ser Historia emitidos desde 2009 hasta nuestros días. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono y en la producción vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento, cultura y calidad, radio de calidad, aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.